como os comentaba al inicio, hoy vamos a hablar de nuestro tour París, Berlín y Polonia. Como siempre, nos vamos a centrar un poquito en cómo es toda la operativa del tour, todas las visitas que tenemos incluidas, en fin, como ya bien sabéis, con toda la calidad que siempre atesora Surland, que ya sabéis, somos un tour operador referencia a nivel europeo, con todos nuestros pasajeros de Latinoamérica. Como bien sabéis, en Surland nos dedicamos exclusivamente a trabajar con pasajero latinoamericano, de todos los países que estamos aquí, ahora Costa Rica también, perfecto. Bueno, ya sabéis que siempre nos gusta pues alguna frase para comenzar, para viajar, porque la vida es corta y el mundo es enorme. Entonces, muchas gracias, Patricia. Entonces, claro, tenemos una vida corta en relación a todo lo que tenemos que ver. Entonces, la verdad que tenemos que aprovechar. Y después de estos 2 años en los que no pudimos, pues es el momento ahora de volver a viajar. Como bien sabéis, el producto de Surland, principalmente por Europa, es un producto de circuitos, itinerarios terrestres. Mira, Teresita, perfecto, 2 pasajeras en agosto con Surland y felices, perfecto. Pues nos encanta que vengan así porque es nuestro objetivo. Como siempre hablamos, 100% tranquilidad, que todo lo que está escrito en el manual, en la página web, se cumpla 100%. Ese es nuestro objetivo. Realmente los tours terrestres en autobuses, como el que estáis viendo en la imagen, que son los autobuses que utilizamos, tipo Mercedes, la verdad que tenemos una flota este año muy moderna, permiten tener una muy buena relación coste-beneficio, porque conseguimos visitar muchos puntos turísticos, muchas ciudades en un tiempo corto de tiempo. Por eso se aprovecha mucho el tiempo durante todos nuestros itinerarios, nuestros circuitos, lógicamente viajando en grupo. Tenemos que adaptarnos a la disciplina de un viaje en grupo con otros pasajeros de otros países incluso y, lógicamente, con unos horarios marcados, porque aquí si hablamos de aprovechar el tiempo, si nosotros tenemos la entrada al museo a las 10 de la mañana, lógicamente nosotros tenemos un acceso preferencial como Surland para nuestro grupo en el que no hay que guardar fila, pero tenemos que cumplir el horario. Por eso siempre nuestros guías y siempre todo el equipo insistimos mucho en la puntualidad, que seamos siempre muy puntuales. Lo que os comentaba, información veraz y completa, todo lo que está en nuestros manuales se cumple 100%. Aquí, ¿qué problema es el que solemos enfrentar los profesionales de turismo? Es que el pasajero no lee nada de lo que compra. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, probablemente, sobre todo los que estáis en agencia de cara al público, el pasajero llega, le compra un circuito y ni siquiera sabe lo que está incluido en el circuito. Esto es muy importante que lo sepa. Entonces nosotros, ¿verdad, Yolanda, Manuel? Nosotros como profesionales de turismo tenemos que leer por ellos. Esto es importantísimo para que ellos sepan exactamente lo que está incluido y después evitar cualquier reclamación, porque al final a mí me gusta mucho cuando visito ahí en los diferentes países hablar que muchas veces el 90% de las reclamaciones que podemos tener es una venta mal hecha, es que el pasajero no sabe qué compró, muchas veces protesta porque tenía que madrugar o porque eran muchos kilómetros de autobús, en fin, es absurdo que reclame esto cuando realmente el producto está diseñado de esa forma. Entonces yo creo que cuanto más nosotros conozcamos nuestro producto, mucho mejor. Lo que sí está claro es que siempre va a ser transporte de lujo garantizado durante todo el itinerario, autobuses modernos, con aire acondicionado, con las butacas reclinables, en fin, con todas las comodidades. Y lo más importante, un guía acompañante durante todo el viaje. Guía acompañante hablando español y en el caso de nuestros compañeros brasileños hablando portugués. Es un guía de Surland. La verdad que ahí sí que por los guías yo pongo la mano en el fuego totalmente. Gente muy profesional que ha estado estos 2 años aguardando para poder volver a trabajar. Gente pues que lo ha pasado mal estos 2 años. O sea que, como todos, ¿no? Pues, en este sector. Pero realmente es un diferencial importantísimo. Está nuestro guía acompañante que acompaña al grupo durante todo el tour y luego los guías locales que van a estar en cada una de las ciudades. Todo garantizado en español. Como os decía, nosotros estamos volcados 100% al público latinoamericano. Somos el único tour operador 100% latinoamericano, porque el resto de operadores mezclan pasajero español o pasajero europeo con pasajero latino. Entonces, ahí muchas veces pues no es muy recomendable porque es un diferente perfil de pasajero. También incluimos un seguro especial COVID, aunque gracias a Dios ya todos los países de Europa están abiertos y no hay ningún problema, con lo cual se puede ya
viajar con total normalidad. Y bueno, después de recordar un poquito lo que es el circuito por Europa, vamos a comenzar hablando de nuestro tour. París, Berlín y Polonia. Un tour de 11 días que realmente va a recorrer la capital de Francia, la de Alemania, y un país tan apasionante y que cada vez está siendo más demandado como puede ser Polonia. Hay destinos dentro de Europa que ya las personas ya conocieron, muchas conocieron París o Praga, viene a Budapest o Londres y comienzan a solicitarse nuevos destinos. Polonia está dentro de estos destinos al alza, o Croacia, o Rumanía, los bálticos también siempre fueron, pero cada vez están subiendo más. En fin, es una sugerencia que yo creo que puede ser interesante de cara a vuestros pasajeros. Como siempre, los PDF que vais a tener en la web, surland.com, tenéis las fechas de salida, los hoteles previstos, que 15 días antes de la salida, nuestro equipo de reservas envía ya el hotel definitivo y todo el day by day del itinerario, un pequeño mapita del tour y las excursiones incluidas en el valor añadido. Paquete de valor añadido, como bien sabéis, en un tour regular, muchas excursiones están incluidas dentro del precio y después ofrecemos otras como opcionales. Y con Surland se puede adquirir este paquete de valor añadido anticipadamente, con lo cual es bueno para vosotros, porque será comisionable para la gente de viajes y bueno para el pasajero porque ya llevará todo incluido. Yo siempre recomiendo realmente incluir este paquete porque son excursiones que siempre van a comprar. Y si las terminan comprando con el guía en destino, lógicamente no va a ser comisionable para vosotros y el pasajero tendrá que estar abonando ahí. Entonces siempre incluimos el paquete valor añadido. Aquí tenéis los valores en doble, en suplemento single y aquí el valor de precio del paquete de valor añadido. Yo siempre personalmente recomiendo incluirlo. Bueno, comenzaríamos el día 1, este tour que como veíamos en el slide anterior tiene 11 días. El primer día llegaremos a París. Llegaremos a París en este primer día, capital de Francia, una de las ciudades más importantes del mundo, de la mayor influencia a nivel mundial y muy visitada. 42 millones de visitantes por año en esta ciudad de poco más de 2 millones de habitantes y que es una referencia, como todos sabemos, en arte, en moda, gastronomía y en cultura. París fue fundada aproximadamente en el 259 por la tribu, antes de Cristo, lógicamente, por la tribu de los París. Y es conocida como la ciudad del amor y también como la ciudad de la luz, la Ville Lumière, siempre París es un centro de artes y de educación, pero también se le llama ciudad de la luz porque fue la primera ciudad que adoptó la iluminación artificial. Esto realmente es curioso porque fue debido a los atracos que había por las noches. Entonces ahí fue que el alcalde decidió iluminar la ciudad. En fin, una ciudad muy conocida a nivel mundial y que seguramente prácticamente, aunque no hayamos visitado, la conocemos debido al cine, documentales, películas, en fin. Bueno, el primer día llegamos a París, ya hacemos el traslado. Como siempre sabéis que con Surland está incluido transfer in y transfer out. Esto es importante, porque luego no hay sorpresas. Ah, no, el transfer out no estaba incluido, es un valor extra. Con Surland sabéis que vais tranquilos, está incluida. Y llegaremos al hotel, donde normalmente sobre las 7:30 de la tarde se celebra la reunión con nuestro guía acompañante. Ahí ya el guía se presenta, conocemos a nuestros compañeros de grupo y tenemos la oportunidad, pues de conocer qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se va a visitar, cómo va a ser toda la operativa. Eso es en este primer día. Y en este primer día, después de la reunión informativa de bienvenida, ofrecemos siempre una excursión maravillosa, que se llama el París Iluminado o las iluminaciones de París. Realmente es una panorámica que hacemos en el autobús parando en diferentes puntos interesantes y que la hacemos al anochecer. Ahí conseguimos admirar los monumentos, las avenidas, las plazas, ya con la puesta de sol. Normalmente, depende de la época del año, pero normalmente la llevamos a cabo sobre las 8 de la tarde, porque ya es de noche y realmente París por la noche es espectacular y tenemos una vista muy diferente de la ciudad de la que tenemos por la tarde. Y, por ejemplo,
En esta imagen vemos 2 de los 30 puentes del Sena. El primero que vemos es el Pont aux Champs y el siguiente, el que vemos en la parte de atrás, es el Pont Neuf. Realmente es muy bonito, que es el puente más largo de la ciudad. Es el primer puente de piedra que se construyó en París. Realmente esta excursión de las iluminaciones es fantástica y yo siempre recomiendo hacerla. Aunque sea un poquito cansado, que la hacemos el día de llegada, lo recomendable porque vemos París de una forma muy diferente. Tenemos algunas curiosidades de París, lógicamente, como la Torre Eiffel, tan conocidísima a nivel mundial, y que, dependiendo de la época en la que vamos, tiene diferente medida. Realmente es interesante, sobre todo en verano, por la dilatación térmica, al ser un edificio, una torre de metal, de hierro, mide 8 centímetros más, por lo cual si vamos en verano, como fueron algunos pasajeros este verano, es 8 centímetros más alta. Luego tenemos en la Basílica del Sacré-Cœur, tenemos la campana más grande de Francia, que es conocida como la Savoyard, que pesa 26 toneladas. Tenemos la campana más grande y el pulgar más grande también, que está en la zona de la Défense, que le llaman Le Pouce, y que mide 14 metros de alto y pesa 18 toneladas. Entonces, son algunas curiosidades. El barrio latino, por ejemplo, tenemos el barrio latino, después hablaremos de él, es un barrio en el que antes se concentraba una gran cantidad de estudiantes y que se llama latino porque los primeros estudiantes que se alojaban allí, que iban a la universidad, se comunicaban entre ellos en latín, porque eran de diferentes procedencias y utilizaban el latín como idioma para comunicarse. Tenemos, como hablaba antes, la campana, el pulgar, y tenemos también la pirámide más grande, que es una pirámide que da entrada al patio del Louvre, después la vamos a ver, y que tiene las proporciones exactas de la pirámide de Keops, de Egipto. Entonces es muy interesante. Y luego, pues ya hablábamos antes de por qué se llama Ciudad de la Luz, la adopción precoz de la iluminación artificial debido a los robos, a los atracos. Que también tenemos aquí que informar siempre al pasajero que París, lógicamente, como cualquier ciudad turística importante, lógicamente no vamos a tener asaltos violentos, pero sí podemos tener ese amante de lo ajeno que puede meter la mano en la mochila, nos puede robar el celular, puede llevar la cartera, en fin, aunque es una ciudad europea, tenemos que avisar al pasajero que al ser una ciudad tan turística hay carteristas y hay hurtos, puede haber hurtos. Entonces, siempre con cuidado cuando viajemos con nuestras pertenencias. No hay que llevar ni alarmarse en absoluto, pero siempre con cuidado, llevar la mochila cerrada, llevarla en la parte delantera, los documentos siempre guardados en el hotel, sobre todo el pasaporte, en fin, ¿qué os voy a contar yo a vosotros que vendéis viajes con tanta experiencia? Bueno, el día 1 hacemos las iluminaciones. Día 2 ya comenzamos nuestra actividad con la panorámica. Panorámica de París, como ya sabemos lo que es una panorámica. Visita a bordo del autobús, vamos viendo los principales puntos turísticos de la ciudad. En algunos de ellos paramos, descendemos del autobús para, sobre todo, dejar tiempo libre pequeñito para tirar fotos. Por ejemplo, veremos la Plaza de la Concordia, situada en los campos, entre Campos Elíseos y Jardín de las Tullerías. Es una de las plazas más representativas de la capital francesa. Aquí fue donde se instalaron la guillotina en la época de la Revolución Francesa, y aquí se decapitaron a más de 1.200 personas, entre ellas María Antonieta, Luis XVI o Robespierre. Ya cuando finalizó el régimen del terror en 1795 fue cuando ya se la denominó con el nombre que tiene hoy en día, Plaza de la Concordia. Es un centro neurálgico de París. Veremos también la Ópera Garnier, que está viendo aquí, lindo edificio, neobarroco, que conforma todo el complejo, junto con la Ópera de la Bastilla, la Ópera Nacional de París. Esta Ópera Garnier inspiró la obra conocidísima El fantasma de la ópera, y fue ordenada su construcción por Napoleón III en 1860. Hablábamos del barrio latino, aquí lo tenemos, el barrio latino, Quartier Latin en francés, está un poquito al sur de la Ile de la Cité y una de las zonas más concurridas, más animadas, como estáis viendo, cafeterías, esos típicos
parquecitos con estilo francés, con agradables terrazas y con precios más asequibles que el resto de la ciudad. Porque aquí sí es importante también que siempre comentéis con el pasajero que París es una ciudad cara. Polonia en este circuito que tenemos ya no tanto, pero París y Berlín, sobre todo París, es una ciudad cara. Entonces hay que preparar aquí un poquito la cartera para cualquier almuerzo, cena extra que queramos hacer. Pero en esta zona del barrio latino los precios son un poquito más asequibles que en el pleno centro de la ciudad. Esto es interesante. También en esta zona, lógicamente, ha habido muchos movimientos estudiantiles, era una zona eminentemente estudiantil, toda la Revolución de Mayo del 68, en fin, un punto caliente. Y aquí encontramos la Universidad de la Sorbona, por eso es que es muy conocido entre los estudiantes. Hoy en día ya no hay tantos estudiantes viviendo allí porque, lógicamente, como está pasando en muchas ciudades de Europa, los centros se está poniendo muy caro para vivir, todos los cascos antiguos de las ciudades. Visitaremos también el puente Alexander, uno de los puentes más lindos, inaugurado para la Exposición Universal del 1900 y que tiene una decoración espectacular con columnas, estas columnas que tiene son de 17 metros, tiene unas estatuas muy lindas de caballos alados, con candelabros, estos candelabros negros muy típicos del puente y es un sitio muy bonito dentro de la ciudad, por eso muchas parejas, muchos recién casados lo eligen como lugar para hacer el reportaje fotográfico. O sea, siempre encontraremos ahí novios, novias haciendo fotos en el puente. Los Inválidos, visitaremos también los Inválidos, que es este complejo arquitectónico del siglo XVII, que era una residencia para soldados franceses ya retirados del servicio. Toda esta cúpula que vemos arriba, el domo, acoge la sepultura de los personajes más icónicos de la historia francesa. Por ejemplo, Napoleón, esta cúpula muy característica de 100 metros y que la podemos ver desde diferentes partes de la ciudad. Los Inválidos, y aquí vemos el Panteón. El Panteón lo visitamos normalmente a la que volvemos del barrio latino. El Panteón es era el lugar más alto de la ciudad hasta la llegada de la Torre Eiffel. Y bajo la Tercera República, coincidiendo con el funeral de Víctor Hugo, se convirtió en un edificio destinado a albergar las tumbas, los cuerpos de personalidades ilustres. Pues ahí vamos a encontrar desde Voltaire a Rousseau, a Víctor Hugo, Marie Curie, Louis Braille, Jean Monnet o el escritor Alejandro Dumas. Entonces el Panteón realmente es un lugar con un significado espiritual muy arraigado dentro de la cultura francesa. ¿Cómo no? Visitaremos también el Arco del Triunfo. Aquí vemos la rotonda sin vehículos, pero realmente es una locura la cantidad de turismos, de autobuses que circulan a diario alrededor del Arco del Triunfo. Es junto a la Torre Eiffel, bueno, el monumento más representativo de París, mide 50 metros y representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón. Lógicamente ha sido testigo de muchos momentos históricos del país, como los desfiles con los restos mortales de Napoleón o los desfiles militares después de las dos guerras mundiales, ¿no? En 1919 y 1944. Realmente hacemos una visita panorámica muy completa en la ciudad, en París, como ya os digo, principalmente desde el autobús, pero bajando, descendiendo en diferentes puntos para poder hacer fotos de los diferentes monumentos. La panorámica normalmente la hacemos por la mañana. Entonces la tarde la dejamos libre, y ofrecemos algunas alternativas interesantes para los pasajeros, como por ejemplo subir aquí a Montmartre, que es un lugar maravilloso en el que vamos a poder subir hasta el mirador a los pies de la iglesia, que es un lugar maravilloso, siempre lleno de turistas, músicos callejeros, artistas, bohemios, y merece muchísimo la pena subir. Podemos llegar en metro y es de muy fácil acceso. Sugerimos subir a Montmartre o también subir a la Torre Eiffel. Lógicamente, nosotros siempre nos gusta decir que con llegar hasta el segundo nivel es más que suficiente,
porque se puede subir hasta arriba, pero las vistas ya desde arriba se difuminan demasiado la ciudad, perdemos la perspectiva de París. Entonces, las vistas desde primero y segundo nivel son muy bonitas y son totalmente recomendables. Ya después de la pandemia, que no permitían subir en elevadores, ahora ya mucho más accesible. Y también, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues visitar el Louvre. Aquí veíamos la pirámide de la que hablábamos al comienzo, con las mismas medidas exactas que la pirámide de Keops, es la entrada al Museo del Louvre. Lógicamente, una tarde para un museo reconocido a nivel mundial como el Louvre es poco. Ahí tendremos que elegir cuáles son las obras principales que queremos ver para ir, como decimos, a tiro hecho, para no andar perdidos por los edificios, por las estancias, porque realmente requeriría varios días el poder visitar completamente el Louvre. Solo tenemos, desgraciadamente, esa tarde. Bueno, esto sería en el día 2, el día que podemos decir que comenzamos las visitas. Llegaríamos al día 3. El día 3 nosotros desayunaríamos en nuestro hotel, como sabéis siempre con Surland, desayuno buffet garantizado, con lo cual esto es muy importante para el pasajero latinoamericano, y en este día 3 se ofrece una opcional maravillosa y que incluimos en nuestro paquete de valor añadido, que yo recomendaba al principio siempre incluir, que es el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles, nosotros realmente hacemos una visita súper completa, incluimos no solo el palacio, sino los jardines, y lo hacemos todo con guía local. Lógicamente incluimos el bus para desplazarnos hasta el palacio, las entradas, todas las reservas con acceso preferente, como os decía antes. Tenemos un horario marcado y en este horario no tenemos que guardar fila, entramos dentro del palacio. Normalmente primero visitamos los jardines, se explican los jardines, dejamos tiempo libre en los jardines y en el horario marcado nos encontraríamos todos en la entrada del palacio para entrar todo el grupo con nuestro guía local. Realmente una visita súper completa. No es solo llegar a los jardines, tiempo libre, volvemos a París. No, es una visita completa que requiere una infraestructura. Vamos a conocer este lugar que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, arquitectura imponente, los jardines, que es una auténtica maravilla y parte importante de la historia de Francia. Fue Luis XIV, el primer monarca, en transformar y ampliar lo que era el pabellón de caza de su padre Luis XIII y donde se instaló la corte y el gobierno de Francia en el año 1682 y hasta que ya llegó la Revolución Francesa, que acabó con los monarcas. Aquí tuvimos gobernando a Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, que como os comentaba antes fue guillotinado, que fue el comienzo de la Revolución Francesa. Esta visita al Palacio de Versalles es imprescindible. Cualquier persona que vaya a París tiene que ir al Palacio de Versalles. O sea, hay que visitarlo sí o sí. Con lo cual, os recomiendo incluirlo, el paquete de valor añadido, y así ya el pasajero lleva todo listo y se despreocupa y no tiene que andar pagando opcionales aquí. Es una maravilla. París en octubre, ¿el clima es frío? No, no es frío todavía. Es fresquito, pero no frío. Frío podemos enfrentar ya diciembre, enero, febrero, sobre todo yo estuve en febrero, me acuerdo, hace unos años, y hacía un frío espantoso. Pero en octubre, principios de noviembre, aunque puede haber un poquito de lluvia, todavía es un clima que se puede visitar tranquilamente. Marta, ya si ya nos adentramos en diciembre, diciembre, enero, febrero, que es el invierno puro europeo, ya se complica. Ahí ya sí podemos tener nieve y es bastante frío. No hablamos de tanto frío como el norte de Europa, pero sí que está fresquito. Pero octubre se puede visitar sin problema, avisando, porque lógicamente un jersey, un abrigo, paraguas, por lo que pueda pasar, pero se puede visitar. No, en principio el hotel no lo tenemos previsto en la visita. Las fuentes siguen funcionando, sí, siguen funcionando. Junio, julio, yo diría que junio, porque julio, agosto también, igual que en febrero hay frío, julio, agosto podemos tener bastante calor, mismo siendo París, podemos tener calor. Yo siempre, en un circuito por Europa, a no ser que ya sea Escandinavia, que ya hablamos del norte de Europa, que sí recomendaría hacerlo en julio, agosto. Si visitamos España, Francia, Italia, incluso ciudades imperiales, incluso Alemania,
Yo recomiendo mucho, recomiendo mayo, recomiendo junio, recomiendo septiembre, octubre es buena fecha también. Porque en julio y agosto, primero hace calor y segundo hay mucha gente. Nosotros en Europa, bien sabéis que siempre tenemos vacaciones en julio y agosto. Por lo cual, para mí, por ejemplo, septiembre es un mes muy bueno para viajar por Europa, pero también mayo. O sea que, bueno, ahí lo dejo un poquito como indicación. Incluso puede ser más económico, porque ya salimos de la temporada plenamente alta, que es julio-agosto, y que realmente hay muchísimos turistas en todas las ciudades. Igual septiembre-octubre se puede disfrutar más de las ciudades con menos gente. Septiembre hay lluvias, pero todavía no es una época de lluvias. O sea, aquí, por ejemplo, en España estamos ahora todavía con mucho calor. O sea, que más lluvias ya a partir de octubre, noviembre, sí tienes más lluvia, pero septiembre es un mes que se puede, lógicamente puede pasar que de repente hay grandes tormentas, pero en septiembre no es todavía un mes muy, muy lluvioso. Todavía aguanta bastante bien los días, todavía son los días largos y se puede aprovechar bastante. Yo creo que septiembre es un muy buen mes para viajar por Europa. Abril también, abril también. Ya estamos en primavera, abril, mayo, como os decía, abril, mayo, junio, son meses también muy, muy, muy buenos. Febrero, marzo, todavía marzo empezará un poquito ya a calentar, pero abril es mejor que marzo. Tarifas ya, pues lo que os comentaba al principio, Yolanda, en los próximos días ya estamos lanzando toda la programación 23-24. O sea que estar atentos la semana próxima, que lo estaremos ya enviando. Bueno, seguimos con el tour, seguimos con el tour. Día 4, importante. París, Bopar, crucero por el Rin, Saint-Goard y Frankfurt. Quiere decir que recomendar a los pasajeros que viajan en enero que cojan un abrigo muy corto, que va a hacer frío. Salimos hacia Bopar. Dejamos Francia, entramos en Alemania para embarcar en un crucero que nos permitirá ver las rocas del Loreley y muchos castillos y viñedos en las laderas del Rin. Bopar está en la parte superior del valle medio del Rin, en un lugar que se conoce como la garganta del Rin, y realmente es muy interesante porque ahí tenemos las murallas romanas más antiguas al norte de los Alpes y es donde embarcamos para hacer nuestro crucerito. Eso, Nelida, lo que te decía, en enero sí que vamos a tener frío en Europa, o sea que recomendar que lleven ropa de abrigo de verdad, o sea, ya con frío. Es muy bonito también ver, incluso podemos tener nieve, pero vamos a tener frío siempre en enero viajando por Europa. Lógicamente no tanto en el sur de Europa, España, Italia, Portugal, en el norte de Europa bastante frío. Hacemos el crucero, embarcamos en Bopar y desembarcamos en Saint-Goard. Aquí vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Estamos? Desembarcamos de nuestro crucerito por el Rin y dejamos tiempo libre para visitar. Incluso ahí tenemos el castillo, las ruinas del Burg Rheinfels, que es uno de los castillos más famosos en el curso medio del Rin. Hablamos del Rin, hablamos de castillos y hablamos de la zona de Europa con mayor concentración de castillos. O sea que realmente es un lugar muy bonito y que tenemos que ver con mucho cariño y que realmente es lindo este crucero que hacemos por el Rin, que nos lleva hasta finalizar en la Plaza Romer de Frankfurt para visitar esta ciudad que realmente es una ciudad referencia, sobre todo en cuanto a economía. Está el Banco Central Europeo. Sí, ahora la verdad que en Europa, María Lourdes, estamos con sequía. Tenemos mucha sequía. Esperemos que ahora ya se anuncian lluvias a partir de la semana que viene. Pero, bueno, el crucero dura unas 2 horas que hacemos. Sobre todo el Danubio está a un nivel muy, muy bajo este año. Como os decía, llegaremos a Frankfurt, donde haremos esta visita partiendo desde la ciudad bella, ciudad vieja, el Altstadt. Visitaremos la Plaza Romer, donde está el ayuntamiento. Es la verdad que muy, 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 muy lindo. Esto será en el día 4, toda esta fase de crucerito y llegar hasta Frankfurt, porque ya en el día 5 vamos a hacer la etapa Frankfurt-Erfurt y llegaremos a Berlín. Haremos este itinerario de autobús de Frankfurt a Berlín y haremos esta paradita en Erfurt, donde haremos un tour de orientación a cargo de nuestro guía. Es una ciudad linda, una ciudad medieval, cuna del humanismo germano, y realmente es una ciudad que cautiva, tiene muchas torres, hasta 25 torres
de iglesias parroquiales de la ciudad, 15 abadías, tiene monasterios, en fin. Hacemos una paradita aquí en Erfurt para visitar un poquito la ciudad y continuar hacia Berlín. Hacia Berlín, que llegaremos a la capital de Alemania, en este día 5 del Tour. Es la capital de Alemania y tercera ciudad más visitada de la Unión Europea. Es la ciudad más poblada, lógicamente, del país y una de las más pobladas de toda Europa central. Berlín es una ciudad mundial, un centro cultural y artístico y realmente una ciudad muy moderna porque toda la ciudad tiene menos de 100 años, lógicamente con la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente destruida y es una ciudad nueva, moderna, muy abierta, con una población joven, con muy buen nivel cultural y con mucha tolerancia hacia los demás, ¿no? Hay un símbolo importante de Berlín, que es el oso y el oso que está en el escudo de la ciudad, y el Apfelmännchen, que es una famosa figurita que vamos a encontrar siempre en los semáforos. Y además, a Berlín se le llama la capital del kebab, porque dicen que hay más kebabs, establecimientos de venta de kebab, que en la propia Estambul. Porque, lógicamente, hablamos de un país, Alemania, con mucha mezcla y, sobre todo, mucha población procedencia turca, que vamos a encontrar en Alemania. Por eso hablamos de un país con mucha mezcla, culturalmente muy avanzado y muy tolerante. Bueno, llegamos a Berlín, descansamos en la ciudad después de esta etapa desde Frankfurt y en el día 6 ya nos levantamos y vamos con toda la energía del mundo a hacer nuestra panorámica, visita panorámica de la ciudad de Berlín. ¿Qué vamos a ver? Bueno, por ejemplo, la puerta de Brandenburgo, la Brandenburger Tor, es una de las puertas de entrada a la ciudad y uno de los símbolos más importantes. Fue inaugurada en 1791 y simboliza el triunfo de la paz sobre las armas. Tiene unos 26 metros de altura la puerta de Brandenburgo y ese estilo neoclásico que recuerda a construcciones como, por ejemplo, la Acrópolis de Atenas. Es el centro neurálgico, aquí vamos a estar muy cerca de todos los puntos interesantes de la ciudad, como el Parlamento, la Pariser Platz o la Potsdamer Platz. Visitaremos también, lógicamente, el Reichstag. El Reichstag, aquí estamos viendo, uno de los edificios históricos más significativos de la ciudad. Reichstag significa en español dieta imperial y hace referencia a los diferentes parlamentos que se sucedieron en Alemania entre 1849 y 1944. También es estilo clásico neo-renacentista, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, fue elegido como el lugar, sobre todo ya desde 1994, en el que se reúne cada 5 años la Asamblea Federal para elegir al presidente de Alemania. Reichstag es el Parlamento alemán. Veremos también la Unter den Linden con la catedral que vemos aquí, la catedral. Es una avenida, la Unter den Linden, una de las principales arterias de Berlín, desde que la ciudad se dividió después de la Segunda Guerra Mundial y después del 45, la mayoría de los edificios que la flanqueaban fueron demolidos, sobre todo por los ataques aéreos. Realmente es muy interesante porque los edificios que quedaron en pie estaban en la parte de Alemania Oriental y después de la construcción del muro de Berlín se bordeó por algunos de los edificios más importantes. En fin, la Unter den Linden, una avenida importante y que también alberga la Catedral de Berlín. Visitaremos también la iglesia del Kaiser o Wilhelm Memorial. Aquí estamos viendo, es un monumento en homenaje a la paz y a la reconciliación, construida con las ruinas de una iglesia destruida durante la guerra y con parte de construcciones contemporáneas. Es por eso que tiene esta mezcla de estilos, que la verdad es que es muy interesante. También la Alexanderplatz, el corazón de la ciudad, el centro de Berlín desde la Edad Media, hoy uno de los principales puntos de reunión y que alberga esta famosísima silueta de la torre de televisión, y la torre y el reloj mundial. Todo esto es la Alexanderplatz, que es lógicamente imprescindible, está muy cerca de la puerta de Brandenburgo.
y también el muro de Berlín. El muro de Berlín, que todos sabemos un poquito de la historia, sobre todo de la construcción y de la caída del muro, que forma uno de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Después en resumen, un poquito para que todos nos hagamos una idea, aunque ya lo sabemos, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide, sobre todo en 4 sectores: el soviético, estadounidense, francés e inglés, malas relaciones entre comunistas y aliados, hasta el punto que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos, y el límite ya llegó cuando se crearon 2 Alemanias. En el 49, toda la parte estadounidense, francesa y británica pasó a llamarse RFA, República Federal Alemana, y la parte soviética se convirtió en la RDA, República Democrática Alemana. Ahí se dividió Alemania en 2 hasta 1989. Y ahí ya el gobierno de la RDA firmó un tratado en el que ya se podía pasar hacia el otro lado. Ahí, desde ese mismo día, que fue el 9 de noviembre del 89, empezaron a hacerse huecos ya, agujeros en el propio muro, y un éxodo masivo en el que finalizó con 28 años de separación forzosa, y ahí todo desembocaría en lo que conocemos hoy como una Alemania unificada. Pero hubo una época difícil para Alemania cuando estaba dividida en 2. Hoy en día todos sabemos que es Alemania uno de los países más importantes del mundo, está unificada y ya no hay ningún problema de este tipo. Aquí vemos algunos trozos del muro. Vemos que hoy en día es prácticamente una obra de arte. Todo esta que llaman de East Side Gallery es una zona del muro que se puede visitar y que realmente, ves, aquí se simula el checkpoint que había cuando estaba dividida. Entonces realmente es muy interesante, muy bonito poder visitar. Y claro, visitaremos el memorial del muro, que es un monumento que ejemplifica la división de Berlín y la posterior reunificación de la capital. Son aproximadamente 1,5 kilómetros, es el último tramo, podemos decir, del muro, que se conserva en la antigua frontera, lo que llamaban la franja de la muerte, porque realmente a quien intentaba salir prácticamente lo ajusticiaban en el momento. O sea que realmente muy interesante toda esta parte de la historia de Alemania, que lógicamente nuestro guía local nos va a explicar fantásticamente en nuestro itinerario. Visitaremos también el Memorial del Pueblo Judío, formado por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas. Es el monumento al Holocausto de Berlín y es una joya arquitectónica construida en memoria de los judíos asesinados en Europa. Lógicamente, todo esto recuerda uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Que viendo las guerras que hay hoy en día, parece que aprendemos poco los humanos, pero bueno, tenemos que conocer estas partes de la historia oscuras para no repetirlas. Y ahí, la verdad que toda la labor que ha hecho Alemania para no olvidar está muy bien, y lo vamos a conocer todo durante nuestra panorámica. Porque luego, en este día por la tarde, vamos a ofrecer una opcional, que son opcional que se incluye también el valor añadido, ojo, podemos incluirla, tarde libre para quien no quiera contratarla, y podemos sugerir esta visita de un museo de Berlín y el campo de concentración de Schaffhausen. Normalmente, después de la panorámica, los pasajeros que vienen a la excursión ya directamente van con el autobús. Visitamos uno de los 2 museos más importantes de la ciudad, o el Neues o el Pérgamo, dependiendo de la época del año, dependiendo de la ocupación. Y el campo de concentración con guía local. Primero vamos a la zona conocida como la isla de los museos, estamos viendo aquí, algunos de los cánones de la ciudad, y visitamos el Museo Pérgamo, en el que vamos a encontrar obras de Mesopotamia, Roma, Grecia o arte islámico, o el Neues Museum, que es donde encontraremos obras procedentes del Antiguo Egipto, incluso la famosa escultura de la reina egipcia Nefertiti, y también de la prehistoria. Como os digo, visitamos o uno u otro, no los dos, nunca los dos, o uno, o el Neues o el Pérgamo. Y después vamos en el autobús hasta Oranienburg, donde visitamos el campo de concentración de Schaffhausen, que fue construido en 1936 por prisioneros de otros campos de concentración. Es un campo que llamaban de campo de concentración típico e ideal, que
trataba, pues como todos, de plasmar la imagen del nacionalsocialismo y someter a los prisioneros al poder de las SS. Bueno, para quien quiera profundizar en esa parte de la historia del nazismo, bueno, pues es ideal hacer esta visita opcional al campo. Aquí estamos viendo el campo de Schaffhausen. Lo visitamos, como os comentaba, con el guía local. Está el campo de concentración está en la ciudad de Oranienburg, que está aproximadamente a... un segundo. Está cerquita, vamos después de la visita al museo y está de Berlín prácticamente a no llega a 35 kilómetros. O sea, entre 40 y 45 minutos estamos ya en la ciudad. O sea, está a las afueras de la ciudad, unos 35 o 40 kilómetros. Unos 45 minutos de trayecto ida y 45 vuelta hasta el campo de concentración. Pero se hace bien durante la tarde, tenemos toda la tarde, hacemos el museo y luego vamos al campo. Y ya volvemos y nos regresamos al hotel. O sea que da para visitarlo. Esto ya antes de salir hacia Polonia. Ya el día 7, ahí vamos a enfrentar la etapa Berlín, Poznań, Varsovia, dejaremos Alemania y llegaremos a Polonia, el tercero de los países que vamos a visitar. Haremos salida desde Berlín y pararemos en Poznań. Primero, antes de llegar a Varsovia, es una capital de provincia, de la provincia de Wielkopolska, y es un centro económico, científico y cultural y una de las ciudades más antiguas y grandes de Polonia. En Poznań se dice que es la cuna del Estado polaco. Destaca mucho el ayuntamiento renacentista y posee la única pintura de Monet que existe en Polonia. Entonces, realmente haremos esta primera paradita antes de llegar a Varsovia. Y aquí estamos viendo la ciudad de Poznań. Es el edificio que os comentaba, el edificio del ayuntamiento, muy lindo, realmente muy bonito. Y, como os decía, estamos ya en Polonia. Polonia tiene algunas curiosidades, como el Parque Nacional de Bielsa, que es donde encontraremos una de las poblaciones más grandes de alces de toda Europa. Tienen también el monasterio de Lubias, que es el monasterio cisterciense más grande del mundo, incluso más grande que el Escorial que tenemos aquí en Madrid. Y en Polonia tenemos una ciudad que se llama Gdansk, que es el núcleo comercial del ámbar. Todo este material y toda la ciudad de Gdansk está con muchas tiendas y mucha elaboración de todo lo que es el ámbar. Y en Varsovia, ciudad que visitamos, se celebra el Festival Cultural Judío más importante de Europa. Durante 10 días, todos los artistas se concentran en esta ciudad de Varsovia. Y luego el Palacio Książ, estamos viendo aquí, el Palacio Książ es interesante porque es uno de los lugares más misteriosos del país. Una de las grandes curiosidades de Polonia es que aquí se perdió la pista a un famoso tren que le llamaban el tren del oro nazi. Este tren salió desde Wrocław, la ciudad de Wrocław, y justo en el momento en el que caía el imperio nazi. Entonces, este oro nunca fue recuperado. No se sabe si lo robaron, si está debajo de las montañas, o no se sabe muy bien. Entonces, el Palacio de Książ es un lugar muy misterioso porque nadie sabe dónde está el oro. En fin, curiosidades, como todos los países tenemos, ¿no? Bueno, llegamos a Varsovia. Ahora sí, llegamos a Varsovia y aquí lo que hacemos en este día 7, después de Berlín, de Poznań, Varsovia, haremos nuestra panorámica para conocer todos los monumentos situados alrededor de la ruta real. Como, por ejemplo, vamos a ver en Varsovia todo el casco antiguo. Todo el casco antiguo, la ciudad vieja de Varsovia, llamada Stare Miasto, que es todo el centro histórico de la ciudad, origen del primer castillo de los duques de Mazovia, que se levantó en el siglo XII. Estaba todo cercado por montañas y a los alrededores comenzó a asentarse toda la población. Aquí, por ejemplo, vemos la columna de Segismundo, vemos detrás todo el Palacio Real y toda esta plaza, que es el
centro de la ciudad vieja, el Hraník Starego Miasta, que se fundó ya en el siglo XIII, que une lo que era la ciudad vieja con lo que hoy es la ciudad nueva. Entonces, realmente muy interesante todo este casco antiguo de la ciudad de Varsovia. Visitaremos en la panorámica también la Plaza Hraník, Starego Miasta o Plaza del Mercado, que era el corazón de Varsovia hasta fines del 18, cuando se fundó la ciudad. Aquí había, en esta plaza del mercado, como su nombre indica, diferentes gremios, comerciantes, que se reunían en el ayuntamiento y realizaban ferias y también algunas ejecuciones públicas. Aquí vamos a tener el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento de Varsovia, con esas torres laterales y la torre del reloj. Curiosidad es que durante la invasión alemana, este barrio, donde estaba la plaza del mercado, fue dañado por las bombas de la Luftwaffe, las líneas aéreas nazis, y finalmente fue destruido por el ejército alemán en 1944. Ya en los 50, con el fin del nazismo, fue reconstruida y hoy en día, claro, es una de las más importantes atracciones turísticas. Como también lo es la escultura de la sirena. Aquí la veis. La sirena es el símbolo de la ciudad, aparece en el escudo, en el blasón de armas de la ciudad, y está relacionada, la sirena, con una de las leyendas románticas más famosas de Polonia. Varsovia era una aldea de pescadores, y en aquella época, bueno, se hablaba mitológicamente de que los ríos, los mares, estaban poblados por sirenas de cabellos de oro. Una vez, en una ocasión, una de ellas surcó el agua hacia arriba, remontando el río Vístula, y llegó a una playa de arena fina, ubicada a los pies de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja. Ella decidió quedarse allí en esta zona de la ciudad vieja. Los pescadores, bueno, pues extrañaban mucho al ver las aguas del río, y es que estaban como muy mansas y no conseguían pescar. Entonces se enfadaron y creyeron que era la propia sirena la que traía la mala suerte por la que no conseguían pescar. Decidieron ir a cazarla. Ella nunca tuvo miedo, nunca se doblegó a los pescadores y se puso a cantar canciones sobre el Vístula. También cantó la sirena, que conmovió a los pescadores, que abandonaron la idea de apresarla. ¿Cómo iban a apresar a una belleza que cantaba tan bien? Pero un día, un avaro mercader la capturó para llevarla, para sacarle dinero, yendo por las romerías, sacar dinero con sus canciones, pero ella ya no cantaba, solo hacía que llorar. Lógicamente la habían capturado y ya no cantaba, solo lloraba. Ahí fue un joven, hijo de pescadores, que junto con otros pescadores la liberaron y dieron un duro castigo al avaro mercader. Ahí, rebosante de alegría, la sirena agradeció a los libertadores toda esta hazaña, prometiendo ser la guardiana de su aldea para siempre. Es por eso esta escultura de la sirena que simboliza, pues, que es la guardiana de toda la ciudad de Varsovia. Por eso es muy importante para los polacos esta estatua de la sirena, esta escultura. Bueno, seguimos después de la leyenda con nuestro Palacio de Wilanów, nuestra panorámica. Es una de las joyas del arte barroco de Varsovia. A pesar de guerras, a pesar de ocupaciones, el palacio conserva su forma original. Se visitan los aposentos del rey Juan III Sobieski y de la reina Casimira. Se visitan los despachos, visitamos el museo y la Sala Blanca. Vale mucho la pena visitar tanto el interior del palacio, que la visitamos en la panorámica, como todos los jardines alrededor del palacio. Realmente interesa mucho, y por eso nosotros ofrecemos como opcional el interior del castillo. El interior del castillo real de Varsovia, que fue reconstruido después de la guerra, y realmente es una historia muy interesante la que tiene todo el castillo, que vamos a poder apreciar con nuestro guía local, y que además alberga cuadros de Rembrandt y de Canaletto. Entonces realmente merece mucho la pena también hacer esta opcional del castillo. Muy interesante. Así finalizaríamos. La sirena era de río, era una sirena vamos a ver, en realidad era de mar, pero remontó el río Vístula. Claro, no era normal que la sirena llegara hasta la ciudad, pero ella remontó
el río Vístula, que es el que atraviesa Varsovia, y decidió alojarse en la ciudad. Ahí es donde comienza toda la leyenda. Día 9, despertamos en Varsovia, desayuno buffet y continuamos para Czestochowa y Cracovia. Vamos a iniciar este día 9, llegando hasta Czestochowa, lugar de devoción mariana. Visitaremos el monasterio paulino, que es el que vemos justo aquí, en la colina rodeado de montañas, uno de los lugares de culto más importantes en Europa, y Czestochowa es un lugar importante de peregrinación. Aquí tenemos la capilla dentro de un edificio gótico, donde encontramos el icono milagroso de la Virgen Negra, la Virgen Negra de Czestochowa, una figura muy importante que seguro que los religiosos, y realmente es un lugar de peregrinación muy importante. Después llegamos a Cracovia. Bueno, espera, aquí veíamos la Virgen Negra, ¿veis? Aquí estamos dentro de la capilla, en la iglesia, en el monasterio paulino, que vamos a visitarlo. En la capilla, que es de estilo gótico, es donde encontramos la típica, la clásica, conocida Virgen Negra de Czestochowa. Antes de continuar hacia Cracovia. Llegaremos a Cracovia y conoceremos el castillo, las iglesias medievales. Es una ciudad muy linda, con toda la ciudad vieja, el gueto judío, las calles con palacios barrocos, en fin, muchísimos puntos interesantes que ver. Como por ejemplo aquí vemos la plaza del mercado, lindísima, de Cracovia. La Rynek Główny, plaza medieval, de las más importantes de Europa, son 40.000 metros cuadrados, realmente muy interesante. Y plaza de mercado, lógicamente, porque era donde se reunían todos los comerciantes. Y está rodeada por casas burguesas, palacios de origen medieval, y es un punto de reunión, es el corazón, el centro neurálgico de la ciudad de Cracovia y, lógicamente, de la gente local y también de los turistas. Siempre hay mucha animación aquí en la plaza del mercado de Cracovia. Tenemos también el castillo Wawel, aquí estamos viendo el castillo majestuoso sobre la colina de Wawel, por eso se llama así, también en el río, a la orilla del río Vístula. Es un complejo arquitectónico muy valioso y muy representativo de Polonia, porque fue la primera residencia de los reyes de Polonia. Y se fue remodelando hasta conservar este carácter renacentista que nos lleva hasta el día de hoy. Cracovia fue durante mucho tiempo capital de Polonia. Cuando se trasladó la capital a Varsovia, el castillo quedó en abandono, fue saqueado por el ejército prusiano, después lo ocuparon los austriacos, que construyeron las murallas de defensa. Ya con la Segunda Guerra Mundial, el palacio se convirtió en residencia del gobernador general de la Polonia ocupada. Y hoy en día es un punto turístico que se puede visitar tanto el castillo como la catedral. La catedral Wawel. Wawel es la colina en la que están situados, por eso se llaman de esta forma los dos. Esta catedral, reconstruida en el siglo XIV, es un lugar muy especial para los polacos porque representa un lugar importante de la historia de la nación. Tiene más de 1000 años y alberga el poder eclesiástico y monárquico de Polonia, lo que constituye el lugar de coronación tradicional de los monarcas polacos. Por eso la catedral Wawel tiene un importante significado para todos los polacos. Hacemos toda esta panorámica de Cracovia y en la parte de la tarde ofrecemos una opcional en la que partimos desde Cracovia, que son las minas de sal de Jelisza. Desde Cracovia vamos a Jelisza para visitar estas minas de sal que han sido explotadas sin interrupción desde el siglo XIII. Aún hoy siguen produciendo sal de mesa. Tiene una profundidad de 327 metros y una longitud que supera los 300 kilómetros. Lógicamente imposible visitarlos todos. Nosotros en el tour turístico visitamos aproximadamente una zona de 4 kilómetros. Muy interesante, recibe el sobrenombre de Catedral Subterránea de la Sal de Polonia y contiene estatuas de personajes míticos e históricos. Los propios mineros esculpían la sal, incluso candelabros están hechos de sal, capillas excavadas, lagos subterráneos, exposiciones que también hacen relacionadas con la minería. Realmente es una opcional también maravillosa y muy interesante. Y también tenemos otra opcional
como os digo, todas estas están incluidas, aquí veis las minas, espectacular todo ese interior, imaginar, 300 metros bajo tierra, impresionante, impresionante. Y también ofrecemos el campo de concentración de Auschwitz, que está en Polonia, está cerquita de Cracovia. Es una visita de mediodía con guía local y acceso al mausoleo. El Auschwitz está a unos 43 kilómetros de Cracovia, fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo. Ahí murieron más de 1.100.000 personas. Un 90% de origen judío, pero también prisioneros de guerra, gitanos, homosexuales, etc. Auschwitz tiene tres complejos. Auschwitz I, que era el campo original, Auschwitz II, Birkenau, que era el campo de concentración y exterminio, y Auschwitz III, llamado Monowitz, que era el campo de trabajo para la IG Farbe. Tenía estos tres principales y 45 campos satélites más. Se abrió el 20 de mayo de 1940 y se cerró con la libertación por el ejército soviético el 27 de enero del 45. Más de prácticamente 5 años de horror en Auschwitz. Entonces, para las personas que quieran profundizar en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues es una opción también muy recomendable. Desde Cracovia, estamos viendo todas las vías que llevaban hasta el interior del campo de concentración. Y ya en el día 11, desde Cracovia, hacemos el traslado de salida y finalizan los servicios de Surland. Aquí es donde finalizaríamos haciendo el transfer out, que siempre, como sabéis, está incluido. Este tour, París, Berlín y Polonia, incluye una extensión que es muy interesante, que es la extensión a Budapest. Si queremos ya salir de Polonia y conocer la capital de Hungría, es muy interesante hacer esta extensión que ofrecemos en el manual de Budapest para completar 13 días y pasar 2 noches en Budapest, que realmente merece muchísimo la pena, y completar los 13 días. En fin, estáis viendo un tour interesantísimo con muchísimas ciudades diferentes, con muchísimos puntos turísticos, con una programación extensa, una programación en la que se aprovecha muchísimo el tiempo y que realmente merece mucho la pena. Es por eso que agradezco muchísimo el tiempo que habéis disponibilizado para esta formación. Remitiros a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, y ya atentos que ya estamos lanzando la programación 23-24 en Surland. 100%. Tranquilidad.